Estimados y estimadas estudiantes de sexto año básico, hoy día vamos a tener nuestra última clase de la primera unidad de este año, que se llama Arte Contemporáneo. Como recordarán, en la clase pasada vimos dos elementos que influyen en nuestras fotografías, la iluminación y el encuadre. En torno a los tipos de iluminación, vimos dos: la natural, que es la luz que proviene del sol y que dependiendo de la hora del día puede ser más intensa en la mañana o más tenue en la noche, y dependiendo del clima puede ser una luz más azul cuando hace frío o más amarilla cuando hace calor. Por el lado de las sombras, podemos ver, por ejemplo, que en un día despejado las sombras son más duras, en un día nublado no aparecen sombras, y cuando es un atardecer o un amanecer, las sombras son mucho más suaves. Por otro lado, la luz artificial es la luz producida por las bombillas, linternas, flash, entre otros sistemas lumínicos. Esta luz artificial puede tener distintas intensidades, colores y producir distintas sombras. Por otro lado, vimos que el encuadre es el marco que delimita lo que se encuentra dentro de la fotografía y se divide en horizontal, vertical, plano general, plano medio y detalle. Lo que realizaremos en esta clase será conocer el último elemento que influye en nuestra fotografía, el ángulo, y realizar un ejercicio fotográfico. El ángulo es la posición de la cámara respecto al objeto que se va a fotografiar. Y este se puede dividir en tres: frontal, en picado y en contrapicado. En el ángulo frontal, la cámara se posiciona a la misma altura que el objeto a fotografiar. Un ejemplo de ángulo en frontal lo podemos encontrar en la última entrega de Los Vengadores. En este momento tan emotivo, cuando Iron Man se propone chasquear sus dedos, la cámara se ubica frontalmente, o sea, a la altura de los ojos del personaje o del objeto a fotografiar. Por lo tanto, en este momento, tanto Iron Man como la cámara se encuentran a la misma altura. Mientras que en el ángulo en picado, la cámara se sitúa a una altura superior al objeto fotografiado, inclinado hacia abajo, tal como lo haría un pájaro con respecto a nosotros. Es por eso que también el ángulo en picado se conoce como vista de pájaro. Un ejemplo de ángulo en picado lo podemos encontrar en el remake del Rey León. En la escena en que se presenta a Simba, la cámara se ubica sobre ellos, por lo que todo el objeto a fotografiar, que sería Simba, junto con todo su reino, se encuentran en una posición inferior en relación con la cámara. Por último, el ángulo en contrapicado o vista de hormiga, la cámara se sitúa a una altura inferior al objeto fotografiado, inclinado hacia arriba. Un ejemplo de ángulo en contrapicado lo podemos encontrar en la última película del Joker, en el momento en que este personaje principal va bajando y bailando por las escaleras y la cámara se sitúa a una altura inferior, o sea, la última parte de la escalera, o si no un poco más lejos, en relación al objeto a fotografiar, que sería el Joker, y la cámara se inclina hacia arriba para poder ver a este personaje. Actividad. Realiza dos fotografías en las que utilices dos distintos ángulos, encuadres e iluminación. Ambas fotografías deben tener un tema en común. Entonces, primero escoge el tema, que puede ser una idea, sentimiento, emoción, cualquier cosa. Luego piensa, ¿cómo me gustaría expresar esta idea? Realiza varios ejercicios siempre tomando en cuenta los distintos ángulos, encuadres e iluminaciones que vimos. Por ejemplo, una de las fotografías puede tener ángulo frontal y la otra ángulo en picado. Una, un encuadre medio y una, un encuadre general. Otra, iluminación natural, otra, iluminación artificial. O también puede ser que una de las fotografías tenga iluminación natural cálida y la otra iluminación natural fría. Finalmente, entonces, realizarás muchas fotografías distintas, pero de estas tendrás que escoger dos, y entre estas dos deben ser distintas en ángulo, iluminación y encuadre, pero compartir un mismo tema. De forma opcional, utilizando un programa de edición de imágenes, pueden editar el color y el encuadre de sus imágenes. Como pueden ver en este corto video, le cambié la intensidad de las sombras, la iluminación, el tono de la luz y el contraste.
logrando cambiar la luz desde una imagen cálida de mañana hasta un tono mucho más frío. Luego, utilizando la misma imagen, saturé los colores, de esta forma intensificándolos, y realicé un nuevo encuadre, que esta vez le daría mucho más protagonismo a la mascota, y no así al gran espacio que hay detrás de él. De esta forma, se logra que mediante los colores se cambia también la emocionalidad de la imagen, pasando desde una imagen fría, en la que la mascota parece estar en un lugar muy amplio y solo, pasa hacia una imagen mucho más cálida, en donde se le da protagonismo a la mascota, quien ya no aparece solo en este gran espacio, sino que alegre en este pequeño lugar. Finalmente, en esta imagen pueden ver los cambios que se producen mediante la modificación posterior a la toma de la imagen, de la iluminación, de la calidez de la imagen, del tono y también del encuadre. Editando las fotografías, entonces logramos no solamente mejorar la calidad de la imagen en ciertos casos, sino que también modificarlo en pos de poder expresar los sentimientos, emociones o ideas que nos propusimos en un primer momento expresar con tal fotografía. Esto es todo por la clase de hoy. Les deseo a todos una muy buena semana y recuerden que cualquier duda que tengan pueden escribirla en los comentarios o escribiendo a mi correo, el cual dejaré en la descripción. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.